En la lengua desatada de hoy habrá personajes rebeldes, heroicos a su manera, un viernes 13, un taller de escritura, mecenas, brújulas y mapas y críticas amistosas pero feroces. Todo para llegar a la construcción de una novela. La muerte es una triste verdad, pero la vida es una maravillosa mentira y yo quiero disfrutar de esa mentira o lo que quede de ella. Ahora eso es para mí lo más importante. Aquí en la Biblioteca Torrente Ballester, en este espacio en el que estamos rodeados de gente que estudia, que lee, bueno, nos invita, desde luego, como siempre, este lugar a hablar de literatura, y es lo que vamos a hacer hoy con un escritor que ha empezado a escribir, o al menos a publicar, bastante recientemente, cuando ha tenido un poquito más de tiempo en su vida profesional, pero que ya ha sacado 3 novelas. Tomás García Merino, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, gracias por la invitación, Ana. Muchas gracias por haber venido, por estar aquí con nosotros en este espacio en el que, como Sí. yo digo, estamos rodeados de silencio, de personas que leen, que estudian, bueno, que viven lo que es una biblioteca desde dentro. Hoy queremos hablar contigo. Yo decía que, a ver, escribir desde hace bastante más tiempo, pero empezar a publicar fue algo bastante reciente, cuando tú ya te prejubilaste y dijiste, ahora es el momento, ¿no?, de lanzarme a la literatura. Sí, mi situación laboral cambió, me prejubilé en el 2019 y vi abierta la oportunidad de hacer lo que sin haberme dado cuenta siempre había querido, ¿no?, que era contar historias, y empecé a escribir. Tuve la suerte de que, por el miedo a ese cambio que tienes, ¿no?, de la actividad laboral, de que estás todo el día pendiente del teléfono, del ordenador, pasar a un relax casi total, tenía miedo, ¿no?, de qué hago ahora, y decidí apuntarme al taller de escritura creativa de la Casa Las Conchas, que dirige Raúl Vacas, y yo creo que eso fue, pues es como eso te lanzó, ¿no? Sí, fue para mí como miedo, probablemente, ¿no?, una tabla, ¿no?, de salvación, un salvavidas, porque lo que encontré allí nunca había pensado que pudiera encontrar eso y que me diera lo que me está dando hasta ahora, ¿no? La posibilidad de escribir. Lo dicho, uno escribe en casa y bueno, pues nunca se ha lanzado, pero de ahí empezaste a trabajar y salió Un claro en el bosque, que fue una novela maravillosa que gustó muchísimo, ambientada en Béjar. De ahí pasaste al Año de la serpiente de fuego, que son 2 libros que tenemos ahí en tu mesa, y este es el más reciente, que es Entre los castaños, que también, claro, hablando de castaños, nos fijamos en Béjar y retoma la historia de la primera novela, de Un claro en el bosque. Por cierto, que estas portadas queda todo en casa, ¿no?, porque esto lo ha diseñado tu hija. Casa, sí. Esa portada, igual que la de El Año de la serpiente de fuego, las diseñó Esther García Ventosa, que es mi hija, que es diseñadora gráfica, y la verdad es que a mí me encantan. Lee las novelas, son de las primeras lectoras que tengo, y la idea que le viene pues la plasma en la portada, y ha gustado bastante, es bastante atractiva y a mí me gusta. Hay una cita que recoges, que creo que es en este último de los libros, Entre los castaños, en el que citas a Saramago. Y dice Saramago, la vida se ríe de las previsiones, que es un poco lo que te ha pasado a ti, pero para bien, ¿no?, porque no te imaginabas que ibas a estar publicando, escribiendo ya, luego hablamos, tu 4ª novela. Pues sí, ¿no?, es eso, la vida te da, yo qué sé, estas sorpresas, ¿no? Yo, si me lo hubieran dicho hace unos años, no me lo hubiera creído, ¿no?, que a estas alturas, con 3 novelas publicadas y con como tú dices, la 4ª casi a punto de terminar, y bueno, a mí como te he dicho antes, a mí esto me ha venido de maravilla y me encanta, y este mundo que estoy conociendo, y estoy disfrutando de lo que escribo, con lo que consigo con las novelas, ¿no?, llegar a la gente, hablar con ellos, recibir sus impresiones. Yo estoy encantado con eso. Como en este programa hablamos de palabras en la lengua desatada, yo voy a ir tirando de algunas palabras para ver si nos ayudas a comprender el proceso de creación de una novela, y para que también los que están en casa, que a lo mejor quieren escribir, pues bueno, vayan tomando nota de algunas ideas que tú nos traigas. Lo primero que quería traer es la palabra mecenazgo, porque la primera de las novelas la sacaste adelante gracias al mecenazgo, que ahora se usa una palabra que es mucho más fea. El crowdfunding, ¿no? El crowdfunding es muchísimo más feo, es más bonita mecenazgo. Mecenazgo, y tuviste ahí un apoyo tremendo, ¿no? Sí, yo fue, digamos, la primera gran ayuda para decidirte a publicar, ¿no? Porque en el taller ya llevaba casi un año escribiendo, haciendo ejercicios, relatos, tenía algunos relatos cortos,
Y lo de la novela es como que pesa mucho más, ¿no? Es una aventura más, con más peso. Y gracias a libros.com, que es la editorial con la que publiqué mi primera novela, y ellos trabajan todo con mecenazgos, entonces tú presentas el proyecto, si te lo admiten, y la gente va aportando el dinero que vale el libro, pero antes de que salga, ¿no? Ahí recibí bastante apoyo, con lo cual me animé, tiré para adelante y la verdad es que estoy muy contento con mi primera novela porque ha sido mi primer paso, es como tu primer hijo y que me ha dado pie a seguir escribiendo y a seguir publicando. Pues habiendo mecenazgo, ¿para Sí. qué necesitamos el crowdfunding? Nada, Mecenazgo, mucho. primera palabra que anotamos hoy en esta charla contigo. En el taller de escritura creativa, volviendo a él, cuando yo pienso en un taller de escritura creativa, digo, bueno, deben de estar todo el rato haciendo ejercicios de este mismo texto lo vamos a enfocar de distintas maneras, o ahora vamos a hacer un poema, ahora un relato, ahora un poco... Bueno, no ¿Cómo es, funcionáis? ¿Cómo trabajáis? No es exactamente, por lo menos yo solo conozco este. El taller de Raúl Vacas, De Raúl que ha sido Vacas, invitado también de este programa. de la Casa de las Conchas, y yo solamente conozco este y lo que hacemos allí es un poco más, no corregir, como mucha gente se piensa, que es corregir textos. Para eso solamente tenemos una sesión al mes, que la llamamos Reformas, en la que cada uno aporta el texto que quiera y los que quieran, y anónimos, y ahí hacemos una sesión de crítica, ¿no? Anónimos, está muy bien, ¿no? Sí, anónimos. Entonces, luego ya con el tiempo ya enseguida descubres de quién es el texto, por el estilo Los y tal. conocéis. Sí, pero lo que es el ritmo normal del taller es un poco motivación a escribir, ¿no? Raúl nos lleva algunos temas con textos de escritores que han tratado ese tema y ahí lo que te hace es pues sacar lo que tú llevas dentro de ese tema, ¿no? Y escribir y hablar sobre ello. Allí lo bueno es que nos desnudamos, digamos, abrimos la mente, dejar fluir lo que se te ocurra, te parezca bien o mal, y lo bueno es eso, que te incita a escribir y te hace estar todo el día pensando. Tenemos tareas todas las semanas, que las publica luego en el blog del taller, y quieras que no, estar motivado, conoces otros temas, cosas que a lo mejor ni siquiera pensaba que podías escribir. Y hace poco hemos tratado el tema de los bares, ¿no? Bares son amores, la canción del amor en el bar, o sea, y tú ahí pues sacas Os recuerdos. un tema, ¿no? Una idea, tema, y a partir de esa pues y a partir de ahí escribimos. Pero ya puedes escribir un haiku, una poesía, lo que cada uno quiera, un relato corto, lo que quieras. Bueno, pues ahí tenemos primero la idea y luego cuando tú vas a escribir una novela necesitas una documentación para que las cosas encajen, para que tenga sentido, para que a nadie le chirríe. ¿Cómo te documentas para hacer las novelas? A ver, yo las novelas, en la documentación que necesito casi siempre acudo a bibliotecas como esta, miro la prensa de la época, si se desarrollan en otra época, e intento ver, y luego por internet, mucho por internet, pues los horarios de los viajes de los autobuses, de los trenes, si lo mencionas tienes que intentar que se ajuste, ¿no? Que no chirríe, sabiendo en la época en la que se está desarrollando tu historia, que la gente que sea creíble, ¿no? Y que la gente que pueda decir, ¿y esto cómo tardaban tanto tiempo? ¿Cómo iban de aquí a allí? Y sí que me lleva tiempo, ¿no? Solo me documento en bibliotecas, en el archivo de la Diputación, en otro tipo de archivos. Los periódicos es verdad que periódicos dan mucha te dan mucho, de cómo era la vida de cada momento. Vas buscando una cosa y descubres un anuncio de un restaurante o una fiesta que hay en concreto en ese momento por celebrar los carnavales o cualquier cosa, o algo que ha ocurrido que siempre te aporta ideas nuevas y te... He leído en alguna entrevista que te han hecho que dices que eres un escritor brújula. Brújula, sí. Quiero que me cuentes qué es esto. A ver, bueno, yo lo digo porque lo he leído, ¿no? Hablan los teóricos de que hay dos tipos de escritores, el escritor brújula o escritor mapa. El escritor mapa, antes de ponerse a escribir, coge un mapa, pues diseña la ruta que va a seguir, pero yo lo que hago es, tengo una idea en la cabeza y me pongo a escribir. Y esos son los que dicen escritores brújula. No tengo un destino, normalmente siempre suelo tener un final, que luego a veces cambia, pero yo me pongo a escribir y voy marcando la senda según voy escribiendo. No tengo un mapa y una ruta que tenga que seguir, por eso es lo de brújula o lo de mapa. ¿Escritor brújula o escritor mapa? El del mapa lo lleva todo trazadito y sabe por dónde debe ir. Vamos a los personajes. La creación de los personajes, ¿cómo la realizas? Ahí tienes, no sé, ¿cómo se trabaja? Coges una idea y tú dices, por ejemplo, Ignacio, ¿no? Uno de los personajes de la primera novela.
Después tiene estas características, por lo tanto se comporta así, y de ahí ya empiezas a narrar, ¿o cómo haces? Sí, bueno, el proceso que yo llevo es primero tengo la idea de la historia, ¿no? Y luego los personajes los voy creando según la necesidad de esa historia. El problema que tengo al ser un escritor brújula y no tener muchas cosas marcadas de principio es que a veces los personajes se revelan, ¿no? Yo intento darles a los personajes, dotarles de alma, ¿no? Y de una personalidad que cuando el lector lea la historia pues se deje llevar de la mano, ¿no? Y que incluso llegue a empatizar o no, ¿no? Depende si está de acuerdo con él, con lo que sucede o no sucede en la historia. Y lo que yo hago es, pues eso, intento que los personajes sean creíbles, ¿no? Hace poco decían en una reseña de mi novela que puedes salir a la calle y encontrarte con un personaje de una novela de Tomás, ¿no? Por eso, que sean creíbles. Y que, bueno, la palabra héroe no sé si le cuadra a alguno de ellos, porque no, ¿no? Bueno, depende del concepto que tú tengas por héroe. Son héroes cotidianos en todo caso. Sí, yo creo que dentro de su historia y de su vida, algunos de los personajes de mis historias sí son héroes. De esos, de los de todos los días, ¿no? Que hay muchos de hacen esos. Cosas que no salen, por ejemplo, como los héroes de Marvel, otro tipo de héroes, pero yo creo que sí que son. Van y se superando comportan, las adversidades. se comportan como héroes. Vamos a otra palabra que nos ayuda a crear una novela, que es la descripción. Tú eres bastante descriptivo, ¿no?, con tus novelas. Sí, me gusta cuando leo, yo leo bastante y bueno, de ahí me sale la afición por escribir. Me gusta que lo que leo me lleve por esos lugares y me haga conocerlos, ¿no? Y que me haga sentir como que estoy ahí, ¿no? En esta última novela, Entre los castaños, la historia se desarrolla, digamos, en 3 sitios: París, Barcelona y Béjar, ¿no? Para mí lo más fácil es lo de Béjar, soy de allí, lo conozco. Me ha resultado más complicado, de ahí la documentación, pues hacer las descripciones de los paseos que hacen por París o por Barcelona, pero la gente que lo ha leído me ha preguntado algunos: ¿cuánto tiempo estuviste viviendo en París o en Barcelona? Porque es que yo vivo allí y los detalles de una manera que es que eso me lleva mucho trabajo de documentación. Para que la descripción sea pues, claro, exhaustiva, real. ¿no? Y luego vamos a la narración, ¿no? La narración y el argumento de la novela, que bueno, ya nos has contado que para ti no está cerrado desde el principio, sino que va alimentándose unos a otros. Puede moverse. Tengo una idea fija al principio, pero ya te digo que durante la escritura surgen cosas nuevas, ¿no? Como te he dicho antes, con la documentación puedes conocer algo que ha ocurrido que tú no lo sabías y que puedes incorporarlo a la novela, que te puede dar otro punto de vista. Claro. Y los personajes te llevan. Al final tú le vas dando a lo mejor no tanta personalidad al principio y luego se van convirtiendo en héroes que a lo mejor necesitan, ¿no? un acto heroico, y por eso a veces cambia, ¿no? No es todo igual desde que llegas al mismo final que tenías pensado al principio. Claro, se va enriqueciendo. Vamos al narrador, que es otro elemento fundamental de una novela. El narrador de tus novelas es un listillo, se lo sabe todo. Sí. Es lo que se llama un narrador omnisciente. Eso Vamos a explicar esto. Bueno, el narrador omnisciente es que está como fuera, ¿no?, de toda la historia y sabe todo, de todos los personajes, hasta sentimientos, ¿no? Para un escritor creo que es lo más sencillo, ¿no? Hay otro tipo de narradores en primera persona, hay en segunda persona, que son pues, textos epistolares, raro, ¿no? muy raro. El que te habla a ti como lector. Para mí es mucho más fácil este tipo de narrador porque siempre está, es como un gran hermano, ¿no?, que conoce todo lo que pasa, lo que va a pasar, los sentimientos de uno, los sentimientos de otro, y me siento cómodo cuando escribo desde esa. Tengo algunos relatos cortos con otro tipo de narradores, pero yo creo que me resulta más difícil. ¿Y otros narradores has utilizado? Pues la primera persona, entiendo. Sí, la primera persona sí que lo utilizo en muchos relatos cortos y microrelatos, porque tienen mucha más fuerza, ¿no?, de imprimirle a ese relato. Hablando desde tu interior, ¿no?, desde el interior del personaje que colocas ahí, al texto le da de una mayor fuerza. Lo que pasa es que para una novela es muy arriesgado. Estar continuamente una novela hablando en primera persona puede ser un monólogo personal, pues como 5 horas con Mario, pero eso ya estamos hablando de. Yo de momento a eso no me atrevo, tampoco se me ha pasado por la cabeza
y tampoco tenía una idea para hacer una historia desde un primera narrador persona, en primera de principio a persona, fin, ¿no? de principio a fin. Nos hablabas ahora de eso, de los personajes de la segunda persona, que es muy, muy difícil, de la primera, que alguna vez la has utilizado, pero en cosas cortitas, y que de momento te sigues decantando por este narrador que lo Sí. ve desde fuera, pero que se sabe todo. Has hablado de la palabra relato. La palabra relato no es exactamente lo mismo que la palabra cuento. Bueno, hay distintas teorías sobre la diferencia. Para mí, a veces me resulta difícil ver un texto corto, porque tanto relato como cuento, sus características que son relatos, son textos breves. pequeños, breves. Yo la única diferencia que puedo es que el cuento habla de cosas ficticias, ¿no? Imaginarias, Fantásticas. ficticias, fantásticas, y el relato no, el relato puede ser de ficción o no, ¿no? El relato tiene un poco más libre las manos para poder escribir. Diferencia no veo muy claro, ¿no? Me cuesta, y bueno, hay bastantes teorías sobre eso, pero bueno, yo casi siempre escribo cuentos, no sé, a lo mejor también el cuento tiene una moraleja final, pero lo que yo más escribo es relato Es y un microrelato. relato, y en este caso las Y novelas. los que ya microrelatos es que tienes ahí, es un mundo aparte, ¿no? O sea, Claro. hay microrelatos de una frase, de dos frases, que ves una novela dentro, ¿no? Solo con esa historia dices, pues esto puedes... Nos pasa en el taller, ¿no? Que gente escribe 8 o 9 frases, pero tú estás viendo ahí ya, dices, bueno, esto tiene un una recorrido. idea para una novela, ¿no? Claro, sí, parece ¿Alguna vez hemos mentira. hablado aquí con Raúl Vacas precisamente de los microrelatos, Sí, de sí, los sí, relatos sí. mínimos, Mínimos. de cómo hacer ejercicios de ese tipo, de escribe una historia de terror con 4 palabras, y Sí, se puede. Se Es puede. increíble. Yo esta mañana viniendo para acá se me ha ocurrido uno con 2 frases, ¿no? Que no sé cómo titularlo, si memoria o Alzheimer, pero dice, cuando recordé cuál era mi nombre, nadie me conocía, por ejemplo, ¿no? Y eso con 2 frases ahí, Eso ya abre ahí claro, un ¿qué territorio te ha pasado? para explorar. ¿Qué no te ha pasado? Y lo bueno de los microrelatos es eso, que deja al lector pensando, ¿no? Imaginándose su historia. Luego cada uno es diferente, cada uno que lee tiene una historia distinta a los demás. Voy a plantearte algunas palabras. Viernes 13. Cuéntame, ¿qué es Viernes 13? Bueno, Viernes 13 es una fecha, Viernes 13 del 2020 creo que fue, ¿no? Cuando al día siguiente nos confinaron a todos por la... Pues mira, no recordaba que fue Viernes 13. Sí, bueno, pues nosotros dentro del taller de escritura, 9 escritores nos hemos reunido, hemos creado una asociación que se llama Viernes 13, que nuestro fin es promover todo lo que la literatura en todos sus campos, presentaciones de libros, hemos hecho ya algunos trabajos con el Museo de Salamanca, con la Casa Lis, hemos hecho textos teatralizados con las obras, nos reunimos todos los meses y nos ponemos un reto de todo tipo, ¿no? Y luego tenemos otra sesión, que es la que llamamos nosotros sesión de cuchillera, de cuchillos, donde es con los textos anónimos. Sesión cuchillera también. O sea que vamos ahí a calzón quitado, pues a criticar, porque es donde aprendemos a escribir. Claro, ¿no? claro, si todo es muy bonito no se aprende. De todos estos relatos ya hemos publicado un libro que se llamaba Secretos, lo publicamos el año pasado, y ahora estamos a punto de sacar el Secretos 2, que es otra recopilación de todos estos textos que salen de esos retos. De esos encuentros a cuchillo. Y disfrutamos. De vez en cuando llevamos invitados sorpresas que nadie sabe, porque los textos son anónimos hasta el último momento. Qué interesante, qué buena forma de animarse, ¿no? Sí, de motivarse sí. para escribir. Más palabras que, claro, están por todas partes. En Un claro en el bosque no es que esté la palabra, pero está la idea. Aquí, entre los castaños, la palabra castaño. Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo también soy de Béjar, entonces, claro. A ver, castaño para un bejarano, a ver, ¿qué te sugiere, qué nos cuentas? Bueno, castaño es un tipo de árbol, lo que pasa que para nosotros, como tú dices, los que vivimos en Béjar, me imagino que para la gente que vive en zonas de León, que tienen bosques de castaños, para mí castaño representa toda una infancia, ¿no? Todo lo que hemos vivido. Antes todo lo que hacíamos casi siempre era en el campo, el día de los calbotes, el hornazo, todo, ¿no? Las salidas que hacíamos, ir a coger castañas, hacer cabañas en el bosque, todo. A mí castaño me lleva, ¿no? A mi infancia y a historias y a mi pueblo, a mi ciudad,
y las cosas que ocurrían allí. Para mí es tanto castaños como bosque, son palabras que recogen mucho, ¿no? Tienen muchas posibilidades. El bosque tiene posibilidades para cosas buenas, para cosas malas, pero que te dan mucho a la hora de la escritura, tener una posibilidad enorme. Enormes, ¿no? Bueno, y la carga emocional de las palabras, de la que también hemos hablado aquí en este programa. Otra palabra que tú subrayas siempre, esa palabra memoria, está en tus libros, en los tres, ¿no? Especialmente quizá en el primero, ¿no? La memoria de una época dura, muy difícil, Sí. de las personas que lo tuvieron muy complicado porque tenían distinta orientación sexual y lo pasaron muy mal y, en fin, eso lo subraya siempre, ¿no? La memoria de todo. Sí, yo creo que la memoria es muy importante, ¿no? Y ahora, por desgracia, con el desarrollo de la enfermedad del Alzheimer estamos viendo que la memoria es parte de la vida, ¿no? Es un soporte. Saber en todo momento quién eres, de dónde vienes, y creo que eso en mis novelas quiero dejarlo claro, no por la enfermedad, sino por lo que has vivido antes, ¿no? Creo que la memoria es muy importante para aprender a que no te vuelvan a ocurrir esas cosas, ¿no? Que por desgracia han ocurrido. Así es. Y creo que es una palabra que es enorme, ¿no? Así es, la memoria individual y la colectiva. Y la colectiva, la sí, queríamos sí. dejar aquí también subrayada en esta charla sobre literatura. Bueno, Tomás, ¿qué nos vas a recomendar hoy? Porque dices que lees muchísimo, claro, para documentarte, pero también para disfrutar. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, tú me dijiste es un libro, yo me tomo la libertad de, si puedo, recomendar dos, Bueno, porque uno es muy pequeñito. Vamos a ello. Vale. El primero se titula Amorismos, que es de Alberto Buitrago, que es como este programa es de las palabras. Creo un buen que, colaborador de este programa, pues claro, Alberto. Es muy interesante porque juega con las palabras, ¿no? Las retuerce las palabras y como dice su título, Amorismos, tiene un pequeño diccionario dentro del libro que habla de términos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo amordaza, ¿no? Pues, y hace una definición. Y juega con la palabra amor y amor la otra y palabra, amordaza, ¿no? ¿no? Sí. Y tiene luego otro tipo de poesía y otras poesías que ha tomado de otros autores que él las cambia un poco, ¿no? Y es un libro para mí muy interesante y que me gusta bastante. Es un libro estupendo el de Alberto Buitrago, al que por cierto ya le mandamos desde aquí el guante, que lo estamos esperando para que vuelva en cuanto él pueda, de sus muchas ocupaciones. Y el otro es también, como es un juego de palabras, se llama Diariamente, ¿no? Diariamente. Diariamente. Es un libro, es como no llega a ser un diario, pero muy parecido a un diario. Es de Alfredo Pérez de Berciano y son textos muy cortitos de cada día, de cosas que le ocurren, y es un libro delicioso porque te pones a leerlo y lo primero que piensas, si esto también me pasa a mí, o esto me pasó, o a alguien que yo conozco, ¿no? Y es muy cercano, te hace pensar mucho en las cosas, ¿no? Es muy personal y muy universal, entonces. Y muy también, universal, ¿no? Sí, porque lleva a mucha gente. Esos son Aquí quedan esas dos recomendaciones de dos buenos colegas de Tomás, de gente de aquí, de Salamanca, que está escribiendo y muy bien. Y bueno, vamos ya al final del programa a que nos tritures una palabra que no te guste, a ver qué nos has traído. Una palabra que no me guste. Es complicado, porque yo sé que os digo, solo una. Bueno, yo creo que a ver. Yo creo que la que he elegido no es complicada. Injusticia. Injusticia, sí señor. Me he elegido. Bueno, ahora que está tan en boca de todos, ¿no? Los jueces y tal, el tema de la injusticia, creo, en mis novelas que he reflejado, creo que es algo que el que lo sufre es una losa, ¿no? Para su vida. Se siente impotente ante ello, ¿no? Así que, a triturar. Pues te dejo que la trituren. Que la destrocemos, pues eso, simbólicamente, como hacemos siempre. Y una última palabra para la caja, Tomás, para la caja, las palabras bonitas. Bueno, he dudado entre dos, pero al final me he decantado por una palabra que es pespunte. Ay, pespunte, qué bonito. Es una palabra que suena muy bonito y además es una labor de costura donde siempre la aguja tiene que volver al punto anterior, y creo que está muy relacionado con escribir novelas, ¿no? Es verdad, y con las historias. Hemos hablado precisamente de las relaciones entre la costura y el hecho de escribir con Charo Alonso, con una magnífica escritora, el pespunte. Eso. Y viniendo de donde venimos, de Béjar, textil, creo que es muy apropiada. Qué bien elegida esa palabra, Tomás. Ya para terminar, porque no nos queda mucho tiempo, la cuarta novela ¿va a estar relacionada con estas o no? Es totalmente distinta. La cuarta novela que estoy terminando, a ver, todo el mundo me dice que cada año una novela, ¿no?
2021, 2022, 2023. No sé si me dará tiempo a sacarla en 2024, no tengo prisa. Bueno, quiero tampoco hay prisa, tomármela, ¿no? Ya hablaremos de ella. Y bueno, es otro, voy a probar otro género distinto, va a ser una novela negra y a ver cómo resulta. Yo estoy contento con ella, para mí resulta algo nuevo, me gusta mucho la novela negra, leo bastante. Pues está muy bien explorar, ¿eh? Voy a probar a ver. No nos cuentes más, que dejamos ahí el misterio para ahí. cuando la presentes. Muchas gracias, Tomás, por haber venido. Un placer hablar de literatura contigo y de algunas de las palabras que tienen que ver con ella. A vosotros por la invitación. Nosotros nos vamos. Hasta aquí la lengua desatada de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.